de Cristo, el valorar más a unos que los otros. Hemos de dejar, Iglesia de Cristo, el enojarnos tanto con nuestros familiares. Hemos de dejar de criticar al pastor. Hemos de dejar de criticar a los hermanos. Tenemos que dejar de criticar todo aquello que nos está perjudicando, Iglesia de Cristo. Verdaderamente parece que es bonito, verdaderamente parece que no hace daño, pero déjenme decirle que sus vestiduras se están manchando, que sus vestiduras no están siendo las correctas, que su calzado está siendo desviado, y lo que el Señor quiere es santidad, santidad, porque sin santidad, dice la palabra, nadie verá al Señor, y por cuanto no camino en rectitud, no puedo desviarme de la palabra exacta. Amén. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? No basta con observar desde las gradas, no basta, Iglesia de Cristo. Hay que entrenarse con diligencia, Iglesia de Cristo, y tampoco correr la batalla, ¿verdad?, que me queda por delante y quedarme a mitad de camino. Porque verdaderamente hay un enemigo que anda al acecho y dice: Satanás anda como león rugiente esperando a quien devorar. Y si te quedas a mitad del camino, déjame decirte que te va a atrapar. Y nos va a coger, Iglesia de Cristo, y va a hacer con nosotros las mil y una. Pero que si estamos en su presencia y nos despojamos de todo peso de pecado que nos asedia y corremos la buena batalla, Dios va a protegernos, Dios va a estar con nosotros, porque Dios es fiel, santo y verdadero, porque Él todavía no ha perdido ninguna batalla, Iglesia de Cristo, y por cuanto Él no ha perdido ninguna batalla, Él siempre está presto para bendecirnos. Amén. ¿Cuándo dicen amén a su santa palabra? Así que ha llegado el tiempo, Iglesia, de que basta ya de vivir a mi antojo, basta ya de vivir a mi manera, basta ya de vivir conforme mis creencias, conforme mi naturaleza, a la cual he sido enseñado desde pequeño. No, ese evangelio es crítico, ese evangelio es dañino, ese evangelio no sirve para nada. El evangelio poderoso y sublime se encuentra en la palabra de Dios. Es como se muestra a sí mismo, se muestra como el pan de vida, se muestra como la luz del mundo, se muestra la Iglesia de Cristo como el Rey de Reyes. Se muestra, Iglesia de Cristo, esa puerta que cuando Él la abre nadie la puede cerrar, y que cuando Él la cierra nadie la puede abrir. ¡Claro! ¿Cuál problema o cuál circunstancia o cuál adversidad tiene usted que no le está permitiendo correr al 100%? Es necesario que te despojes de todo aquello que te está siendo obstáculo. Es necesario que te despojes, Iglesia de Cristo, de todo aquello que te está haciendo dificultades para poder lograr el día a día llegar conforme a su presencia. Es necesario, Iglesia de Cristo, que entremos en su presencia cada día. Yo no calculo el cálculo que me tiro orando delante de su presencia, pero lo que sí, que no me olvido de entrar en su comunión, porque si lo dejo un día, lo dejo dos, lo dejo tres, Iglesia de Cristo, y al cuarto ya no voy a querer hacer nada. Entonces mi mantenimiento espiritual depende de la consagración que yo tenga con Dios en secreto. Mis victorias dependen, Iglesia de Cristo, de la bendición que Dios pueda derramar en mi vida. Pero si yo no busco su presencia, si yo no busco su trato, si yo no busco su llamado, nada voy a obtener, nada voy a alcanzar. Porque si yo vivo a mi manera y mi antojo, lo único que voy a recibir son vanaglorias. Amén. Le damos un aplauso al Señor en esta tarde. Dice Iglesia de Cristo, el 26 y el 27: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Es decir, que si Él mismo no se pone en orden de batalla, si Él mismo, Iglesia de Cristo, no pone su cuerpo en servidumbre y lo golpea, viene a ser heraldo para los demás y puede ser eliminado. Pablo no quiere decir que pueda perder su salvación, no se está refiriendo a eso. Cuando Pablo dice que puede ser eliminado, quiere decir que puede perder que no quiere decir que vaya a perder su salvación, sino que puede perder el privilegio de anunciar a otros el Evangelio, de que reciban el mensaje de Cristo. Porque déjenme decirles que el Señor tiene siervos hasta debajo de las piedras. Entonces, si yo no estoy preparado, si yo no estoy en la facultad que tengo que estar, Dios puede elegir a otro. Pero es que yo no quiero que Dios elija a otro, yo quiero que Dios me elija a mí. ¿Cuántos dicen amén?
Es fácil y muy fácil, Iglesia de Cristo, exigir a los demás que anden en rectitud cuando yo mismo no estoy andando. Y es que es necesario que yo mismo ande en rectitud para que los demás puedan andar en rectitud. Es decir, que no puedo predicar de lo que yo no vivo. Es decir, que yo no puedo anunciar lo que yo no estoy viviendo. No puedo, Iglesia de Cristo, exigirles a ustedes lo que yo mismo me esté autodenegando. Es decir, que nos tenemos que despojar de todo aquello, Iglesia de Cristo, que nos está siendo perjudicatorio. Nos tenemos que despojar, Iglesia de Cristo, de todo aquello, Iglesia de Cristo, de toda autocrítica, de toda murmuración, de toda acechanza del diablo que nos quiere perjudicar, que aparentemente son silenciosas, que vienen como que nada, pero aparentemente son buenas, pero su fin, Iglesia de Cristo, es apartarte, es, Iglesia de Cristo, autodenegarte. Y por tanto, dice Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbres. Es decir, que va a haber problemas, que va a haber dificultades, que esto no va a ser fácil, ni seguirá siendo fácil, pero es necesario que sufra, porque dice San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Solamente Dios ha vencido al mundo. Y por cuanto Él lo ha vencido, todo lo demás está derrotado. Y por cuanto tu problema, tu adversidad, se levanta como poderoso gigante, por un camino ha venido, pero por 7 se va a tener que ir. Amén. Porque 1000 se levantarán a tu diestra, más 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán, dice Salmo 91:6. Se puede levantar 1000 a tu diestra y 10.000 a tu siniestra, mas a ti no llegarán. Es decir, es verdad que sufro, es verdad que hay calamidades, es verdad que hay enfermedad, es verdad que hay pérdida de seres queridos, es verdad que hay angustias, es verdad que hay falta de economía, hay falta, verdad, de escasez. Pero, Iglesia de Cristo, déjenme decirles que Dios ya ha vencido al mundo. Todo está derrotado. Simplemente me queda ponerme en orden de batalla. Y cuando sea el tiempo, Dios va a calmar el viento. Dios va a calmar las tempestades. Y todo aquello que está siendo contrario a mi vida espiritual, Dios lo va a derrotar. Quienes lo crean, digan amén. Amén. Dice segunda de Timoteo 4, del 7 a 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está asegurada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y por cuanto amas su venida, Iglesia de Cristo, Dios te tiene preparada una corona de justicia. Por cuanto estás caminando en santidad, Dios te tiene preparado unos elogios, pero no unos elogios corruptibles, como bien lo dice la Santa Palabra, sino unos incorruptibles, unos que no se van a deteriorar, unos que nunca van a cesar, unos que nunca van a cansar, Iglesia de Cristo, de estar permanecidos en su vida. ¿Saben por qué? Porque son eternos y Dios nos lo regala, y la salvación Dios te la está regalando. ¿Y cómo perder una salvación tan grande? ¿Cómo perderla por un enojo? ¿Cómo perderla, Iglesia de Cristo, por ser egocéntrico? ¿Por qué perder la Iglesia de Cristo teniendo enemistades? ¿Por qué perder la Iglesia de Cristo, verdad, por una falta de fe? ¿Por qué perder la Iglesia de Cristo, verdad, por los problemas y adversidades? Si Dios te lo está regalando, Él ya le ha costado su sangre bendita. Sí, Señor. ¿Por qué no valorarlo? ¿Por qué no estimarlo? Si a Él le has costado sangre de vida, a Él le has costado, Iglesia de Cristo, su costado abierto, a Él le has costado, Iglesia de Cristo, lo que tú no te puedes imaginar. Él ya ha pagado el precio. Ahora es necesario que lo pagues tú, pero no en la misma consecuencia, sino en lo espiritual. Has de doblar tus rodillas, has de esforzarte a diario para alcanzar esa corona, para alcanzar esas virtudes, para alcanzar toda la gloria que Él tiene preparado para nosotros. Quienes lo crean, digan amén. Amén. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice primera de Pedro 1, 3, 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grandeza y misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo y de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmiserable, reservada en los cielos para nosotros. Solamente para los salvos, solamente para los redimidos. ¡Aleluya! Está reservada esta salvación. Y quienes lo crean, lo digan amén. Amén. Ya voy a acabar el mensaje, Iglesia de Cristo, me queda poco. Dice Hebreos 12, del 1 a 2. Por tanto, nosotros también, teniendo un alrededor nuestro tan grande, nube de testigos, despojémonos de todo peso de pecado, verdad, que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero dice el 2, que esto es lo que más me llama la atención. Esto es, verdad, Iglesia de Cristo, lo que más me ha motivado. Y dice, puesto los ojos en Jesús,
No sé si me está entendiendo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y esto es lo grande, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios, del trono de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Amén. No sé si ha entendido el mensaje. El cual por el gozo delante, ¿verdad? Delante de él sufrió la cruz. Es decir, él tenía un gozo, tenía una satisfacción, y por esa satisfacción y por ese gozo tuvo que sufrir la cruz de Calvario. ¿Y sabes cuál es ese gozo y esa satisfacción que el Señor tuvo que pasar? Somos nosotros. Somos su aflicción, somos sus dolores, somos sus quebrantos, somos esos latigazos que les pegaban. Iglesia de Cristo, somos nosotros esa corona de espinas que les pusieron en sus sienes, sin él merecerlo, pero viendo el gozo que tenía por delante, que íbamos a estar de eternidad a eternidad en su presencia, nos ha brindado una nueva oportunidad, que aunque he caído, en su voluntad él me puede levantar. Por cuanto he pecado, si clamo su sangre, él me va a limpiar. Por cuanto he pecado contra un hermano, si le pido perdón, él tiene el poder y la autoridad suficiente, ¿verdad, Iglesia de Cristo?, para poder levantarnos. Y tengo que decirles, Iglesia de Cristo, que el sufrimiento es el campo de adiestramiento para alcanzar la madurez cristiana. Sin problemas y sin adversidades, yo no voy a poder observar, yo no voy a poder garantizarme, ¿verdad?, lo que es el sufrimiento, lo que significa una pérdida, mediante no lo practico. Es decir, que si yo no practico lo que es la derrota, no voy a saber lo que es la derrota. Y mediante, ¿verdad, Iglesia de Cristo, el sufrimiento está el adiestramiento, que ahí viene la madurez cristiana. Amén. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Amén. Y para acabar, Iglesia de Cristo, tengo que decirles que el atleta, ¿verdad?, que somos nosotros, somos unos atletas espiritualmente, ¿verdad?, que corremos la buena batalla, que no sufre, no obtendrá recompensa. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Amén. Todo aquel que no sufre no va a obtener recompensa. Por cuanto no estamos sufriendo, no vamos a tener recompensas. Es necesario pasar por pruebas y tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Amén. Amén. Pues, Iglesia de Cristo, esto es lo que tenía para compartir con ustedes. Gracias, Dios. Espero haberles hecho bien. Por mi parte yo he acabado. Si le quieren dar un aplauso al Señor, que Él se lo merece, el pastor con ustedes.